Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Rosa Baños, soy profesora de la Universidad de Valencia y me gustaría hablaros de lo que las tecnologías y todo el proceso de digitalización puede aportar en el ámbito de la psicología clínica y de la salud mental. Me gustaría comenzar destacando el progreso tan impresionante que hemos tenido durante el último siglo en el ámbito de la salud mental. Hoy en día nuestro conocimiento sobre los trastornos mentales, sobre los problemas psicológicos, ha aumentado de una manera espectacular. Sabemos mucho más de cómo surgen, de sus manifestaciones. Todo ello nos permite identificarlos y diagnosticarlos mucho mejor, y también hemos desarrollado muchas estrategias, tratamientos, intervenciones para poder ayudar a las personas que sufren estos problemas de manera eficaz y eficiente. De hecho, yo creo que hoy en día los psicólogos podemos estar tremendamente orgullosos porque disponemos de muchas herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, tremendamente eficaces, y es más, yo diría que en algunos casos más eficaces que otros tipos de acercamientos al ámbito de la salud mental. Pero a pesar de todos estos avances, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir hacia adelante. Tenemos delante de nosotros muchos retos. Y hoy me gustaría hablar con vosotros fundamentalmente de dos. Por un lado, uno que se ha dado a llamar como un cambio tanto en la visión como en la misión de la psicología clínica y de la salud mental, que implica cambiar la concepción de qué es lo que entendemos salud mental para ampliarla y por lo tanto así ampliar las tareas y los objetivos de este campo de salud. Y por otro lado, tenemos otro problema también muy importante, y es que aunque parece que las cifras de trastornos mentales siempre han sido tremendamente elevadas, lo cierto es que en los últimos años estamos presenciando un incremento muy importante y muy alarmante de personas que demandan ayuda, y por lo tanto necesitamos mejorar la disponibilidad y el acceso hacia las intervenciones psicológicas. Con respecto al primer reto, esto era algo que ya hace unos 80 años nos recordaba la Organización Mundial de la Salud en su propia carta de fundación en los años 40 del siglo pasado. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud se funda, ya nos recuerda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Dice que la salud es un estado de bienestar completo, incluyendo el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Y cuando habla de salud mental, nos habla de un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus capacidades, maneja y es capaz de manejar las dificultades normales de la vida cotidiana, y además puede contribuir a la comunidad en la que se encuentra. Esto implica algo que en los últimos años estamos viendo recoger de manera importante en los modelos de psicopatología y en los modelos de salud mental, que son modelos duales, son modelos de dos dimensiones, modelos que plantean que por un lado hay una dimensión que es la dimensión del trastorno mental, la dimensión de la salud mental negativa, la dimensión del trastorno, pero por otro lado está la dimensión del bienestar, la dimensión de la salud mental positiva, la del crecimiento, la del desarrollo. Estas dos dimensiones obviamente están relacionadas, pero son independientes. Una persona no tiene por qué, cuando no tiene un trastorno mental, tener, sin embargo, un elevado nivel de bienestar. Y eso significa, por lo tanto, que las tareas y la misión de la psicología clínica no solamente se debe circunscribir al ámbito de lo patológico, sino que también debe incluir el ámbito de la salud mental positiva. Es decir, que nuestra tarea como psicólogo se amplía mucho más de lo que ha venido siendo tradicionalmente. Y eso además teniendo en cuenta, como antes comentaba, que las cifras sobre las prevalencias de trastornos mentales y de problemas psicológicos en el mundo son apabullantes, son alarmantes, son a veces, se dice que de un nivel casi que epidémico, ¿no? Pandémico, perdón, como si fuera una pandemia. Y todo esto en un
momento en el que nuestro sistema de salud está experimentando ya, digamos que al límite, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que ha puesto muy claramente de manifiesto la pandemia COVID, en la que no solamente vimos cómo nuestros sistemas sanitarios, y estoy hablando ya del primer mundo, se ponían prácticamente a tope a nivel de salud física, sino que se empezaban además a visibilizar otros problemas de salud mental para los cuales no había recursos. De hecho, como antes comentaba, hablando del primer mundo, hablando de Europa, por ejemplo, los datos indican que el 60%, es decir, más de la mitad de las personas, casi 2/3 partes de las personas con problemas de salud mental, no están recibiendo un tratamiento adecuado. Por muchas y muy diferentes razones. Algunos porque las personas no saben que existen esos tratamientos, o bien por el tema del estigma, o bien porque creen que es algo con lo que deben acostumbrarse a vivir, o bien porque no tienen los recursos en la zona geográfica en la que viven, o el recurso apropiado, o incluso si lo tienen, tienen largas listas de espera, o en algunos casos, lamentablemente, cuando acceden a un profesional, este no les está dando el tratamiento basado en la evidencia más adecuado. Es decir, necesitamos reestructurar, repensar todo el sistema de asistencia en el ámbito de la salud y muy concretamente en el ámbito de la salud mental. Esto es algo que ya en el año 2011 nos decía un autor tan tremendamente relevante como Alan Kardin, quien con Stacey Blaze publicaba un artículo que para mí marcaba un antes y un después, que hablaba de reinicializar la práctica de la investigación en la psicoterapia. Y él utilizaba esta palabra rebooting, que significa reinicializar, es decir, es como cuando tenemos problemas con la informática, es apague y vuelve a empezar, no vale poner parches, tenemos que pensarlo todo de nuevo, tenemos que empezar otra vez de nuevo. Le decía, si queremos reducir el coste de la salud mental, y cuando él habla de burden, de coste, no está hablando solamente de un coste económico, estamos hablando de los costes individuales, familiares, laborales, sociales, etcétera, es decir, y obviamente también económica, es decir, tenemos muy buenos tratamientos, pero la ayuda no está llegando allí donde se necesita. Y él decía que es que necesitamos cambiar el modo en el que hacemos los tratamientos. Dice, necesitamos tratamientos de mayor alcance. Es decir, necesitamos tratamientos que sean capaces de ayudar a muchas personas, incluso a personas que no pedirían ayuda. Pero además, no de uno en uno, no el modelo one-to-one, no una persona, un terapeuta o un profesional. Si necesitamos que esos tratamientos sean escalables, ni tan siquiera a nivel grupal de 7 8, necesitamos que esos tratamientos puedan ser aplicados a cientos, a miles de personas. Pero obviamente que los podamos pagar, que sean asequibles, que no sean muchísimo más caros que los tratamientos habituales. Y además cambiando el modelo en el cual impartimos esas intervenciones. Es decir, no es que la persona reconoce que tiene un problema y entonces acude a un centro donde entonces un profesional al que ve con una cierta asiduidad. No, 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 no. Todos esos tratamientos tienen que estar integrados en la vida cotidiana de la persona para poder ser más eficientes. Y además tienen que poder ser extensibles, tienen que poder estar en distintas situaciones. Es decir, tienen que poder estar en el trabajo, tienen que poder estar, por ejemplo, en campo de refugiados, tienen que poder estar en los colegios, tienen que poder estar en los hospitales, tienen que poder estar en todos los ambientes. Y además, las personas que lo reciben, las personas que lo imparten, las personas que lo pagan, todos los stakeholders que se dice en inglés, tienen que estar satisfechos con ese tratamiento, tienen que pensar que son aceptables. Y también tienen que ser tratamientos flexibles, es decir, no hay un único modelo que se ajuste a todas las personas, a todos los contextos, en todos los momentos, en todas las situaciones. No, tienen que ser capaces de poder ser flexibilizados y cambiados en función de todo eso. E incluso le añadía, no solamente utilizando la fuerza de las personas formadas a nivel especialista, sino también utilizando la fuerza de personas que puedan estar formadas a muchos niveles menores. Para todo eso, él decía, podemos utilizar muchos recursos, pero unos que sin duda parece que están como son muy idóneos para ayudarnos a llegar mejor a más personas, son sin duda las tecnologías.
Esto es algo que también planteaba la Comisión de Tratamientos Psicológicos de la prestigiosa revista The Lancet. Esta revista en el año 2018, esta comisión publicaba este artículo que indicaba 12 áreas en las cuales los tratamientos psicológicos deberían mejorar y deberían seguir avanzando, y además deberíamos poder aprovechar todo su potencial. Y una de esas áreas era precisamente la tecnología. Ellos planteaban cómo la tecnología nos podía ayudar a transformar la disponibilidad y la eficacia de los tratamientos psicológicos y a mejorar el acceso de los tratamientos psicológicos. Bien, ¿y de qué tecnologías estamos hablando? Hay muchas tecnologías. Yo aquí me voy a centrar hoy de una manera muy resumida en la realidad virtual, el Internet, el uso de móviles y sensores y, por último, la última entrada que hemos tenido de la inteligencia artificial. Bien, comenzando por la realidad virtual, esta es una tecnología que se inicia a finales del siglo pasado, en los años 90, entra con mucha potencialidad en el campo de la psicología y concretamente el campo de la psicología clínica, porque era o es una tecnología que nos permite cosas que hasta ese momento no podíamos. Nos permite tener una habilidad que los seres humanos siempre hemos querido tener, que es crear realidades. Es decir, nos permite crear mundos, nos permite simular mundos. Pero no solamente eso, sino que nos permite también simular identidades, simular cuerpos, simular distintos selves y además compartir experiencias con otras personas que no están físicamente con nosotros. La realidad virtual tiene muchísimas ventajas. Nos permite presentar estímulos tridimensionales con un total control de lo que estamos presentando, que nos permite además crear escenarios tremendamente complejos en los cuales podamos mezclar distintas modalidades sensoriales y en los cuales además podamos registrar cualquier tipo de respuestas mucho más ecológicas. Es decir, nos permite examinar conductas muy complejas y muy sofisticadas, incluso en situaciones que pueden ser impracticables, peligrosas o incluso éticamente cuestionables si fueran en la vida real. Es decir, nos permite generar un ambiente seguro, controlable, personalizable, donde la persona puede aprender nuevas experiencias. Y esta potencialidad es increíble o ha sido increíble en el campo de los tratamientos psicológicos. Se han desarrollado muchísimas desde los años 90, el primer artículo se publica en el año 94 como posibilidad y los primeros artículos con datos se publican en el año 96 y en el año 98. Nuestro grupo fue uno de los primeros en publicar datos sobre la eficacia de la realidad virtual para ayudar a la técnica de la exposición en el tratamiento de las fobias. Y desde luego y sin duda un campo donde ha sido tremendamente aplicados en el campo de las fobias, pero no solo. En estos momentos prácticamente hay aplicaciones para cualquier trastorno o problema psicológico, cualquier problema de ansiedad, sea social, pánico, TOC, trastorno por ansiedad generalizada, duelo, psicosis, autismo, TDAH, trastornos alimentarios, depresión, cualquiera lo que pensáis. Existen en estos momentos estudios que han desarrollado aplicaciones de realidad virtual que han mostrado su eficacia para el tratamiento de estos trastornos. Y además, como antes os comentaba, si en un primer momento la realidad virtual se utilizó fundamentalmente para simular mundos, para construir mundos a medida del paciente, hoy en día además la realidad virtual no solamente nos permite eso, sino que nos permite cambiar nuestra propia identidad, cambiar el self, es decir, de repente encarnarnos en otros cuerpos, encarnarnos en otras identidades y experimentar la vida desde esas otras identidades. Esto, por ejemplo, ha dado lugar a terapias o innovaciones tremendamente creativas y muy eficaces en el ámbito de los tratamientos para, por ejemplo, hacer o promover terapias de compasión y de autocompasión, terapias basadas en la empatía y en la promoción de la empatía, etc. Es decir, que cada vez más los avances en realidad virtual se están integrando dentro
de también los avances en los tratamientos psicológicos, abriéndonos puertas a aspectos que serían muy difíciles llegar con los tratamientos estándar. Es muy difícil, ¿no? Muchas veces, pues, el generar, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de la tercera persona o el pensar que la persona en imaginación pueda desarrollar determinadas cosas. Y a veces hay cosas que son muy difíciles en tratamiento estándar y que la realidad virtual, sin embargo, nos ha ayudado de una manera tremendamente importante. Nos ha ayudado a mejorar la diseminación de las intervenciones y nos ha ayudado a mejorar nuestros tratamientos y nuestras intervenciones. Otra de las tecnologías que sin duda ha mejorado el acceso y la disponibilidad de los tratamientos psicológicos es Internet. Obviamente el uso de Internet en el campo de las intervenciones psicológicas es muy variado. Está por un lado lo que es la modalidad síncrona, que desde luego ya se utilizaba desde hace mucho tiempo, que es utilizar el teléfono, el chat o la videoconferencia, y que tanto ha facilitado, por ejemplo, durante la pandemia y después y posteriormente con modalidades que se han ido asumiendo e integrando dentro de la práctica psicoterapéutica, ¿no? La utilización de la videoconferencia, el cual ahorra muchos desplazamientos, problemas de personas que se encuentran en lugares diferentes y que sin embargo pueden compartir un espacio terapéutico común. Pero yo creo que sin lugar a dudas donde más ha avanzado el campo de Internet y de las intervenciones psicológicas tiene que ver con el campo de los tratamientos computarizados, lo que se ha dado en llamar las intervenciones digitales en salud mental. Son lo que se llaman las intervenciones digitales en el campo de la salud mental, son intervenciones que específicamente aprovechan la tecnología para generar interacciones terapéuticas o facilidades terapéuticas diferentes. No simplemente utilizan la tecnología para proporcionar la atención tradicional y hacerlo mediada a través del teléfono o de la videoconferencia, sino que utiliza la tecnología para mejorar, también utilizar otras potencialidades que tienen las tecnologías para mejorar nuestros tratamientos. En estos momentos, tratamientos computerizados existen para prácticamente cualquier trastorno. No solamente trastornos, sino también condiciones médicas o condiciones de promoción del bienestar. Existen cientos y cientos de programas que han mostrado su eficacia y no solamente en pruebas randomized control trials, en ensayos clínicos controlados, sino que en estos momentos hay tal cantidad de datos avalando la eficacia de estas intervenciones que ya no solamente es que hay metaanálisis, hay dimetanálisis que hablan de la eficacia de los tratamientos computerizados para todos, prácticamente cualquier trastorno mental, que además añade muchísimas ventajas. Como antes hablábamos, muchas veces nos encontramos con larguísimas listas de esperas, interminables listas de espera. Como antes comentábamos, este tipo de tratamientos se pueden escalar de una manera muy fácil y por lo tanto pueden estar disponibles en el ordenador o en el teléfono de la persona 24/7 en cualquier momento, en cualquier circunstancia y por lo tanto ayudar a reducir esas listas de espera. Por otro lado, incrementan de una manera muy importante o ayudan a incrementar de una manera muy importante la privacidad tan importante en las terapias psicológicas. Y eso es tremendamente importante para el tema del estigma y lo que antes comentábamos, ¿no? De personas que no acuden a consulta precisamente por no sentirse estigmatizadas. Esto hace que además podamos acceder a personas que tal vez de otra manera no podrían acudir a terapia. Incluso, por ejemplo, personas con algún tipo de dificultad que les impediría el traslado o el poder comunicarse con un terapeuta. Como antes decía, además, estas intervenciones están ahí siempre, 24/7. Por lo tanto, las personas pueden trabajar a su propio ritmo, más lento,
más despacio, cuando las personas lo necesitan, en el momento en el que lo necesitan, y pueden además, como antes decía, ser flexibles, es decir, pueden adaptarse fácilmente a cualquier especificidad que tenga la persona. Como en muchos casos no requieren citas con terapeutas, también amplían de una manera mucho más grande su disponibilidad horario, ahorrando además tiempo. En muchos casos, decía, no requiere, en otros casos lo que la evidencia demuestra es que las intervenciones que son más eficaces son las que se llaman las intervenciones combinadas, las que en inglés se utilizan las blended interventions, intervenciones combinadas, en las cuales combinamos tanto presencia, interacción con el terapeuta, que no tiene por qué ser cara a cara, que puede ser a través de videoconferencia, que puede ser a través de teléfono, que puede ser a través de correo, y algunas sesiones con la presencia del terapeuta, con otras sesiones totalmente digitalizadas y automatizadas. Y eso lo que hace es ahorrar mucho tiempo de desplazamientos, tiempo a los terapeutas, etc. Y, como antes decía, eso va obviamente a beneficiar la balanza de coste-efectividad. Pero no solamente además son convenientes en la práctica, sino también en la investigación, porque quiero decir, cada vez que nosotros necesitamos generar estudios para probar la eficacia de una intervención, el reclutamiento de pacientes suele ser tremendamente costoso y tremendamente un trabajo muy farragoso y muy largo. Y obviamente el poder acceder a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, favorece mucho el reclutamiento para estos ensayos clínicos aleatorizados, los ECAs. Además de que favorece de alguna manera también la personalización de los tratamientos. Además, últimamente estamos viendo cómo estos tratamientos a través de Internet se combinan a través de móviles. Los móviles son esos aparatitos que llevamos con nosotros las 24 horas del día, en todo momento, y que todas las personas prácticamente tienen o disponen de ellos, y que por lo tanto, quiero decir, como su penetración en la sociedad es tan elevada, hace que sea mucho más fácil diseminar a través de esta tecnología cualquier intervención. Y no solamente estamos hablando de intervención, sino también estamos hablando de evaluación. Aquí, por ejemplo, los móviles son tremendamente útiles para dos aplicaciones que se están desarrollando mucho en los últimos años. Por un lado están las EMAs. Las EMAs son evaluaciones ecológicas momentáneas, por sus siglas en inglés. Y esto permite hacer una evaluación tremendamente minuciosa y muy fiable de lo que le pasa al paciente, tanto en sus comportamientos como en sus pensamientos, sentimientos, es decir, permite hacer un monitoreo y un rastreo del paciente bueno, pues mucho mejor y mucho más fiable que los instrumentos de los que disponíamos hasta el momento. Es decir, normalmente nosotros lo que hacíamos era cuando el paciente viene a consulta, le preguntamos o le mandamos algún tipo de cuestionario o le mandamos algún tipo de registro para que la persona cumplimente en su vida real, pero eso muchas veces tiene sesgos de recuerdos, sesgos de cómo la información es dada, y el poder estar continuamente informando en el teléfono móvil de las cosas que están ocurriendo, incluso que el teléfono móvil recoja, sin que el paciente tenga por qué hacerlo activamente, algún tipo de información, pues permite conocer mucho mejor y en mayor profundidad la conducta y lo que está ocurriendo en el contexto real. Y la otra aplicación son las EMIs, que son las intervenciones ecológicas momentáneas. Es decir, intervenciones que suelen ser intervenciones breves que se dispensan a través de el teléfono, que pueden ser tremendamente variadas, desde sencillamente algún tipo de recomendación no estructurada,
hasta intervenciones muy estructuradas que se pueden dar en distintos momentos y que incluso pueden ser en sí mismas todas las intervenciones. Aquí, por ejemplo, destacan unas que se conocen como las JITAI, las Just in Time Adaptive Interventions, que son intervenciones que se disparan justo en el momento en el que la persona lo necesita, en el contexto en el que la persona lo necesita y dispara aquello que la persona necesita. Eso está muy en consonancia con un concepto que se está poniendo muy de moda en los últimos años, que se llaman las microintervenciones. Es decir, es hacer intervenciones en vez de tradicionales, que son, yo tengo un protocolo de intervención de 8, 10, 15, 20, 30 sesiones, las sesiones que sean. Aquí estamos hablando de intervenciones muy breves, muy focalizadas, que se dispensan justo en el momento en que la persona lo necesita, sin que la persona requiera un gran esfuerzo y que no están necesariamente ligados a objetivos amplios de clínicos. Por ejemplo, las microintervenciones no es cómo superar una depresión, pero sí a lo mejor como pequeños ejercicios para mejorar mi asertividad o mejorar mi autoestima o mejorar, es decir, y cómo yo puedo ir dando pequeños ejercicios o clarificar mis valores o generar más fortalezas, etc. Yo cómo puedo ir diseñando intervenciones y lo interesante es cómo puedo ir diseñando y dispensando intervenciones a la persona justo cuando las necesita. Fijaros que esto implica una manera de hacer, de entender el cuidado en salud mental bastante distinto. Ya no es algo, ya nos abre otro camino. Hasta ahora, por ejemplo, teníamos los caminos tradicionales o cuando llegó el camino de el tratamiento por pasos, el step care, el cuidado por pasos, que fue tremendamente innovador y muy revolucionario. Es decir, demos a las personas la intensidad en función de la intensidad de su problema. Las microintervenciones tienen otra lógica. Las microintervenciones es no voy a dar en función de la intensidad, sino voy a dar en función de lo que necesitas en cada momento. Eso quiere decir que a lo mejor puede haber una semana en la que no necesitas nada, puede haber un día en el que necesites mucho, puede haber 3 días en los que necesites mucho de una intervención en un sentido, pero no en otro, etc. Es decir, significa poder personalizar completamente el modo en el que damos las intervenciones a las personas que lo necesitan. Bien, y por último, y ayudándonos a todo esto, tenemos la última tecnología que nos acaba de llegar, la inteligencia artificial, una tecnología que se ha expandido y que se está expandiendo de una manera impresionante. Fijaros, aunque parece ya que lleva mucho tiempo con nosotros, el ChatGPT, uno de los productos de inteligencia artificial más populares, se lanzó en noviembre del 2022. Y solamente 3 meses después, en enero, ya tenía más de 100 millones de usuarios. Es decir, si nos parecía que Instagram o que Facebook se había implantado de una manera muy rápida, lo que está ocurriendo con el ChatGPT o con la inteligencia artificial es sencillamente impresionante. Es decir, la rapidez con la que se ha copado y se ha introducido en nuestras vidas. En el campo de la salud mental tiene infinidad de aplicaciones, infinidad. Puede hacer los tratamientos más accesibles, más asequibles, más escalables, más precisos, nos puede ayudar a reducir el estigma. Vamos a ver algunas de estas implicaciones. Por un lado, para el diagnóstico. Para el diagnóstico, como antes decíamos, ¿qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues que puede utilizar muchos tipos de datos a la vez y no solamente datos transversales, es decir, en un único punto, sino datos longitudinales. Y puede hacer un análisis tremendamente sofisticado de las relaciones entre todos esos datos. Y por lo tanto nos puede ayudar en el diagnóstico de los trastornos mentales de una manera impresionante. De hecho, en estos momentos ya tenemos, a pesar de la juventud de estas tecnologías, ya tenemos muchos estudios que hablan de cómo la inteligencia artificial puede predecir y clasificar problemas de salud mental bueno, pues tan relevantes como la depresión, la esquizofrenia o los pensamientos suicidas con gran depresión. Aquí os ponía este último porque este fue publicado el mes pasado, que ya hablaba de cómo la inteligencia artificial podía
diagnosticar de una manera muy precisa y con una precisión y un poder predictivo muy bueno un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Pero yo insisto que ya empieza a haber estudios a todos los niveles en todos los trastornos mentales. Antes os hablaba de las EMAs, de cómo las EMAs nos podían ayudar en el progreso de la evaluación continua de los pacientes, no solamente cuando están con nosotros, sino también fuera del ámbito clínico. Nos pueden ayudar no solamente en la sintomatología, sino también nos puede ayudar para ver cómo se hace el seguimiento del cumplimiento de las prescripciones terapéuticas, nos puede ayudar para predecir prevención de recaídas, para detectar precozmente problemas, etc. El problema obviamente viene en que cuando recogemos toda esta información a través de las EMAs, bueno, pues tiene una cantidad de información impresionante que realmente nosotros difícilmente podemos manejar si no es con ayuda de estas herramientas del Machine Learning o del Deep Learning que nos pueden ayudar a ver todas las relaciones entre todas estas variables. También es tremendamente importante porque en estos momentos, por ejemplo, cuando vamos a las consultas, nos encontramos con que los profesionales de la salud, no solamente los psicólogos, sino también los médicos, etc., tienen un montón de tareas, ¿no? Como hacer la historia clínica, etc., que llevan muchísimo tiempo y que muchas veces también dificultan o disminuyen el tiempo que tenemos de interacción con nuestros pacientes. Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar algunas de estas tareas y a ayudarnos a equilibrar mejor la carga de trabajo. Incluso nos puede ayudar a tomar decisiones importantes en momentos críticos del proceso terapéutico. Por ejemplo, una cosa que es tremendamente importante en el caso de las terapias psicológicas son las adherencia a las intervenciones. Bueno, pues a través de la inteligencia artificial podemos identificar patrones de comportamiento que pueden ayudarnos a predecir si va a haber un mejor o peor cumplimiento de esas prescripciones y por lo tanto ayudarnos a enviar recordatorios a través de correos, de llamadas telefónicas, de SMS, etcétera, que puedan ayudar a evitar estos incumplimientos o ayudar a la persona a contrarrestar o a afrontar mejor aquellos obstáculos con los que se pudiera encontrar para seguir la prescripción de las tareas. Y desde luego, algo que cada vez más estamos como objetivo en el campo de la salud en general y de la salud mental en concreto, que es la personalización. Es decir, nos puede ayudar a decidir cuál es el mejor tratamiento para qué persona, con unas determinadas características, con un problema determinado, en una situación determinada y en un momento determinado. Como antes os decía, haciendo además todo esto más accesible incluso a las personas que no solicitarían tratamiento y además intentando reducir el estigma en la medida en que se pueden dispensar en contextos con menos sujetos a normas y expectativas culturales y sociales. Pero además nos puede generar otros modos de dispensar intervenciones. Antes hablábamos de las EMIs, ahora por ejemplo existen ya chatbots que plantean, ¿no? Tratamientos totalmente digitalizados. De hecho, se empieza a hablar de la inteligencia artificial como el tercero en la consulta. Alguien que nos puede ayudar en proporcionar ideas de cómo seguir avanzando, proporcionar advertencias, hacernos resúmenes de las sesiones, ayudarnos a hacer diagnósticos diferenciales, ayudarnos a detectar patrones, ayudarnos a proponer ejercicios, etc. Ahí tenéis, por ejemplo, algunos ejemplos ya de chatbots que existen para algunos trastornos, fundamentalmente ansiedad y depresión, trastornos emocionales que son los más comunes, porque de hecho, y aquí tenéis otro que introduce o combina inteligencia artificial, un chatbot, con realidad virtual para promover o para hacer que la persona pueda hacer determinados ejercicios en ambientes virtuales. Como os decía, estás viendo tal explosión que hay que tener también mucho cuidado porque se está convirtiendo en un negocio impresionante
en el que muchas compañías están viendo, bueno, pues como la posibilidad de ganar mucho dinero a través de este tipo de tecnologías para dispensar tratamientos total y absolutamente automatizados. Bien, todo esto obviamente son potencialidades, pero no estamos exentos de retos y de problemas y de dificultades en este ámbito. Por un lado, en cuanto a la inteligencia artificial, hay una revisión que estudia ya casi más de 400 artículos publicados entre 2016 y 2021, y en el que habla de problemas de fallos metodológicos, de falta de transparencia, de deficiencias importantes, sobre todo a nivel metodológico, que nos hacen que tengamos que ser muy cautelosos a la hora de ver la viabilidad de introducir aspectos de inteligencia artificial en el campo de los tratamientos, y nos alerta de no hacerlo de una manera demasiado rápida y demasiado acelerada. Una cosa o algo tremendamente importante es los sesgos que muchas veces esta inteligencia, estas herramientas no solamente introducen, sino que ayudan a perpetuar y aumentar. Es decir, si introducimos información sesgada con estos patrones de esta identificación de patrones por inteligencia artificial, aún los aumentamos y los incrementamos, pues podemos generar todavía tratamientos mucho más discriminatorios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con qué datos introducimos en todas estas nuevas herramientas. Y luego, además, también hasta qué punto esos datos pueden recoger todas las sutilezas que ocurren en la interacción humana y hasta qué punto realmente pueden suplir en estos momentos el juicio clínico, ¿no? De hecho, se hablaba mucho de cómo estos chatbots pueden llegar a una deshumanización de la terapia y cómo es muy difícil formarlos, no solamente para poder hacer un diálogo más o menos terapéutico, sino para poder simular o poder reemplazar todo lo que se llama las habilidades blandas de los clínicos, ¿no? La empatía, la relación terapéutica, la capacidad de establecer alianza terapéutica, etcétera, que en estos momentos obviamente todavía no está ni muchísimo menos solucionado. Y todo esto además nos trae muchos problemas éticos, de quién es responsable de ese chatbot, de cómo se hace la regulación de su uso, teniendo en cuenta muchas veces que los algoritmos que se ponen para ayudarnos aprenden. Y llega un momento en que van aprendiendo y aprendiendo y nosotros no somos capaces de predecir cómo va a discurrir o va a terminar discurriendo ese algoritmo. Y eso nos lleva a problemas éticos tremendamente importantes. Teniendo en cuenta además que nosotros, en nuestro caso, utilizamos datos especialmente sensibles. Los datos de salud lo son, los datos de salud mental aún lo son mucho más. Por lo tanto, necesitamos obviamente un sistema de regulación y que prevea todos esos males usos. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de cómo la NEDA es la Organización Nacional de Trastornos Alimentarios Americana, que tiene muchísimo poder. Tenía una línea de telefónica, la suspendió para para poner en su lugar un chatbot y bueno, pronto fue suspendida porque parece que daba consejos dañinos para las personas con trastornos alimentarios, ¿no? Es decir, incluso dándoles tics, ¿no? Y cosas para cómo poder reducir las calorías, cómo poder contarlas, etc. Bien, tenemos que tener en cuenta que investigar y trabajar en este ámbito es tremendamente complicado. La ciencia y la acumulación de conocimiento necesita un ritmo, las tecnologías están llevando otro, que es tremendamente rápido, y por eso estamos trabajando en un ambiente que yo le llamo un blanco móvil, ¿no? Que cuando apuntamos y disparamos el blanco ya se ha movido y por lo tanto muchas veces vamos detrás de todos los avances y esto es peligroso. Y además, si automatizamos demasiadas tareas, podemos llegar a deshabilitar
el conocimiento de los profesionales, lo cual es tremendamente importante y es un riesgo también que hay que ser tremendamente cauto, y por lo tanto vamos a necesitar formar a los clínicos específicamente en el uso de este tipo de tecnologías. Ya no solamente los conocimientos que tenemos hasta ahora no son suficientes para implementar y para adaptarnos a estas tecnologías. Teniendo en cuenta muchas veces que estamos hablando de una ciencia interdisciplinar en la que cada uno utiliza un lenguaje distinto, vamos a tener que aprender también ese lenguaje, y vamos a tener que además hacerlo teniendo en cuenta que y sobre todo y en el campo de la salud mental es fundamental, la cultura y el contexto cultural es tremendamente importante. Bien, por lo tanto, me gustaría terminar diciendo eso, que necesitamos sinergias, esfuerzos multidisciplinarios, interdisciplinarios, de muchos sectores, de muchos colectivos, de muchos países, porque en estos momentos estamos asistiendo a un cambio revolucionario en el ámbito de la salud mental, y necesitamos ser tremendamente cautos. Edward Deming, que era un estadístico de mitad del siglo pasado, decía: yo solo tengo fe en Dios, todos los demás me tienen que traer datos para convencerme. Hay que tener cuidado porque es un camino que hay veces que tenemos que tomar con más calma y con más tranquilidad del que estamos tomando en estos momentos. Nicolás Negroponte decía que los ordenadores ya no hablan solamente sobre ordenadores, sino que hablan sobre la vida. Insel decía que a veces en ciencia los impulsos vienen más promovidos por las herramientas que por los conceptos. Yo creo que eso es algo que está ocurriendo en estos momentos, por lo tanto tenemos que ser tremendamente cautos, tenemos que ser capaces de identificar todas las potencialidades que nos dan las tecnologías para responder a los retos que tenemos en estos momentos, pero lo tenemos que hacer con mucha precaución. Muchísimas gracias.